sacaba y me metía. Esperemos que hoy no me dé problema. Quiero leer qué me dice Brandon. De acuerdo, Brandon, no tenga pena, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar. Hay un poco mala conexión, me dicen algunos. Sí, es un fastidio. Yo lo tuve la semana pasada. Y entonces habíamos terminado, ¿se recuerdan? Accidentalmente llegamos hasta las leyes humanas, que decíamos, las leyes humanas, hay muchas leyes que son injustas. Podríamos encontrar algunas justas, pero igual las leyes humanas no van a beneficiar al 100% de la población o al 100% de los seres humanos de esa zona o de esa región donde ha sido dictada esa ley, más no una ley de Dios. La ley de Dios llega al 100% de las personas, el bien común del 100% de las personas, y obviamente es una ley justa. No vamos a decir que sea injusta, a menos que no nos guste lo que la ley nos exija, ¿verdad? Obviamente no vamos a querer comulgar con ella. De lo contrario, las leyes de Dios son perfectas. Y entonces vamos a iniciar la conciencia, ¿verdad? La conciencia me la define el documento. Yo no sé si ustedes le alcanzaron a dar una leída, como para tener ya una idea que íbamos a hablar. Brandon dice que sí, y los demás, ¿cómo están con su cabeza? Me dicen sí o no, porque me quiero ubicar. Si usted solo se queda como estatua, me va a indicar que no lo leyó, ¿verdad? ¿Lo trataron de leerlo? Yo sí, licenciado. Gracias, Roberto. Y los demás, estamos a cero. Estamos a cero. Bueno, espero yo que con la explicación que yo dé y ya cuando ustedes lo lean, ¿verdad? Gracias, Carlos Eduardo. Algunos sí lo leyeron y eso es una gran ventaja porque nos permite avanzar un poquito más. Si vamos en algún momento voy a hacer una lectura dirigida, ¿verdad? Donde aquí vamos a ir leyendo cada uno parte por parte y la vamos a ir analizando. Irma, no hay problema. Y entonces, para obligar a leer, no, ni modo, ¿verdad? Yo espero que no hayan tenido problema en el envío de la tarea. Eran 2 documentos, la misma persona los iba a subir, uno en formato Word y en la otra en formato PDF por si había problema de desconfiguración. Brandon quería Lick, una una participación, dígame. bueno, Brandon, Permítame, es que Brandon, yo vi que Brandon me había levantado la mano, por eso le estoy dando Sí, Lick. la palabra. Dígame, Brandon, ya lo escuchamos a usted, Carlos. Fíjese que Dígame. nosotros tuvimos un problema, bueno, en realidad el error fue mío, de que no puse el nombre de un compañero. Le mandé un correo a usted, al institucional, y se nos olvidó agregar a un compañero, pero él sí trabajó desde el primer día de los grupos, él estaba con nosotros, pero ahí sí fue error mío que hice la portada y obvié el nombre de él. ¿Y usted lo subió, Brandon? Sí, yo lo subí. Va, entonces ya después voy a tomar nota porque yo creo que sí vi el correo y usted me puso el nombre de su compañero, pero como necesitaba saber quién lo había subido, porque es el titular que a mí me sale en la entrega para poderlo agregar, Sí, ¿verdad? sí, yo lo subí. Voy a tener cuidado al respecto, ¿verdad? Muchas gracias. A la orden. Carlos Eduardo, ¿lo escuchamos ahora? sí, yo también, Lick, fíjese que yo tuve problema con Nahum Guerrero. Él También se se le estuvo, olvidó. ¿ah? También se le olvidó. Sí, él me estaba de decir, va, y entonces me mandó su trabajo, pero como no estaba en la plataforma y yo no vi su mensaje, va. Entonces se me olvidó meterlo, porque en realidad nosotros somos 5. Entonces yo le dije, habla con la licenciada para que te pueda ella meter a mi grupo y me mandas tu parte. Y aquí está Carlos Wilfredo también, que todos decimos, ¿va? Decidimos. Entonces ese fue el único inconveniente que tuvimos. Entonces yo fui el que lo envió. Va, entonces, mire, yo creo que, yo parece que sí, él me preguntaba si se podía unir. Ahí solo, Carlos Eduardo, que me mande un correo donde me escriba el nombre completo de su compañero, ¿verdad? Porque a veces los compañeros los conocemos con el apellido de la mamá y ese no es el que sale en el colector. Y yo ya imprimí mis colectores para comenzar a calificar y poner ahí las notas. Entonces, no hay ningún problema al respecto. Sí, Eh, no más que se termine la clase, le voy a enviar el correo. de Bueno, acuerdo. muchas gracias. No, estamos a la orden. No hay pena. ¿No habrá otro comentario antes? Estamos, creo, ya claros, ¿verdad? Ya claros.
Bien, y bueno, igual, espero que el documento haya venido ordenado según los temas que se pidió y según el tema cómo se desarrollaron, ¿verdad? No solo meter y meter el del fulano, sutano, sino que haya traído una correlación adecuada. Bien, y nos vamos a la conciencia. Entonces, la conciencia, yo siempre voy a hacer énfasis en lo que yo tengo subrayado porque es lo que considero más importante que nosotros tenemos que desarrollar. Y entonces, la definición de la conciencia me dice que es la misma inteligencia cuando juzga la moralidad de una acción. Algunos libros dicen cuando juzga la bondad o malicia de un acto. Conciencia, yo no sé cómo la manejaban ustedes, pero a lo mejor alguien me dice, es aquello que me dice que yo hice algo bien o hice algo mal. En las caricaturas siempre me lo presentan como que en el lado derecho yo tengo el angelito y en el lado izquierdo tengo el diablito y están en eterno pleito ellos dos en las acciones que yo voy a realizar. Si son buenas, el angelito dice que las haga y este dice que no, ¿verdad? Y viceversa. Y entonces, en alguna medida, la conciencia, aquello que realmente me hace a mí caer en la cuenta de las acciones que yo estoy realizando. Pero le dice un juicio. Si vamos a hablar de juicios, el ser humano se la pasa haciendo juicios todo el tiempo, desde que se levanta, ¿sí? Y yo diría que el primer juicio que hace es eh, a nosotros mismos, cada uno de manera particular. ¿Qué juicio tal vez no moral se hace? Al menos nos vemos al espejo cuando vamos a salir a la calle, ¿verdad? O elegimos la ropa o la matizamos. ¿Por qué la matizamos? Porque juzgamos cómo nos vamos a ver cuando nosotros salgamos, qué impresión le vamos a dar a las personas. Yo casi siempre les hago una pregunta y les digo, bueno, si estuviésemos en clase presencial o ahorita en clase esta virtual, que yo me hubiera vestido, por ejemplo, de la Caperucita Roja, que yo tuviese un disfraz de la Caperucita Roja y yo me puse mi capa y así estoy dando la clase, ¿verdad? O de repente se me ocurrió y me puse el vestido de novia, ¿verdad? Con el que me casé. Entonces a lo mejor ustedes al no verme se hubieran asustado y comenzarían a hacer juicios de cómo aparecí yo en la clase. Y encima si yo les digo, bueno, ¿y ustedes qué me ven? Peor es que hubiera salido sin ropa dando la clase, ¿verdad? Yo he salido vestida, yo me cubrí. Ahora, que me cubrí con un disfraz de la Caperucita Roja o que me puse el vestido de novia, eso a ustedes no les importa, les dijera. Yo salí vestida. Pero el juicio de ustedes a lo mejor sería, la licenciada se les apuntó un tornillo anoche. Algo le pasó porque está cruzada. Esa no es la forma en la que tiene que presentarse en dar la clase, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros nos hacemos juicio de nosotros mismos. ¿Por qué razón, díganme ustedes, no se ve tan bien que en un funeral, aunque ya tenemos días que a lo mejor no vamos a funerales por la situación en la que vivimos, una persona llegue con un vestido floreado, bien alegre, o que llegue con un vestido rojo? ¿Qué impresión primera nos da del juicio que nosotros hacemos? ¿O usted ha ido así a un funeral? Tal vez que no respeta el luto. Tal vez que no respeta el luto, ¿verdad? Yo, licenciada, en ese sentido considero de que también depende, por ejemplo, en la forma en que nosotros veamos las cosas, ¿va? Porque, por ejemplo, si hay gente humilde que por ejemplo, quizás no conoce de matiz o de todo eso y llega una vestimenta así, pues, si yo fuera la persona que estuviera en el funeral, a mí me interesara más el hecho de que me fueron a dar el pésame, no tanto la forma de vestimenta, ¿verdad? Porque yo considero que eso es como algo más de la sociedad, ¿verdad? No algo en realidad fundamental. Tiene razón en ese aspecto, Roberto, pero entonces, enjuícieme a mí, que yo hoy me hubiese vestido con para dar esta clase con mi vestido de novia y comienzo a dar la clase. ¿Cuál sería su juicio, Roberto? Y diga lo que quiera, que yo no soy rencorosa, ¿verdad? Que lo voy a chequear aquí en la lista negra. No. No, hombre, pues para mí, licenciada, principalmente pues el respeto a usted, ¿verdad? Y respetar su libertad de decisión, en el sentido de que aunque usted se haya puesto la vestimenta que usted considere
correspondiente para la clase, pues eso no va a cambiar quién es usted, ¿verdad? Y más que todo, sería en el desarrollo de su clase, ¿verdad? Si yo veo que su clase la está desarrollando con normalidad, no me fijaría directamente en su vestimenta. Claro, esa sería su forma de pensar y está muy correcta, muy correcta. Pero generalmente la normalidad es que el ser humano me dice Rubén que yo le daría la impresión que vamos a hablar del matrimonio. Sí vamos a llegar a hablar de eso, pero no me voy a no me voy a poner ese vestido. Obviamente ya no entro en ese vestido, ¿verdad? Entonces, lo general es que el ser humano, la sociedad ya tiene un protocolo de cómo nos vamos a vestir en los diferentes ambientes en donde estamos. Si yo, por ejemplo, voy a un funeral y lo decía Dinora, hay dolor, hay tristeza. ¿Qué colores representan la tristeza? Los oscuros. Por eso es que la sociedad se viste de oscuro cuando está en una situación así. Cuando vamos a una fiesta, no, ahí cada quien se viste con los colores más alegres o formales, pero a lo que yo voy es que cuando alguien se sale del protocolo normal, entonces ya llama la atención, ¿sí? Ya llama la atención. En el caso mío, yo les decía, a lo mejor si yo hubiese visto a un docente así, hubiera dicho, mejor me voy de la clase porque aquí algo pasó, esto no cuadra, ¿verdad? No cuadra, ¿verdad? O de repente, no sé, pero no se ve bien. O cuando alguien se ha matizado mal, imagínense, o no les ha pasado a ustedes cuando se ponen una camisa los colores muy fuertes, un anaranjado. ¿No será que les dijeron que parecían del fobial? ¿Nunca les dijeron así? Sí, sí. Entonces, fíjense, a lo que voy yo es a los juicios. El ser humano constantemente y a cada rato pasa haciendo juicios. Y bueno, por ahorita eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero a lo que voy es que el ser humano pasa haciendo juicios. Desde que se levanta, como él mismo cómo se va a vestir, cómo va a ir a tal parte, o va a estar en la casa, entonces va a estar más relajado, ¿verdad? Usted mismo, Sí. ahorita en casa, nadie está con pijama. Dígame, Dinora. Por eso, cuando se va a una entrevista de trabajo, siempre dicen que se tiene que ir formal porque la primera impresión es la que cuenta. Así es, así es. A una reunión de trabajo, de una entrevista, no va a llegar usted con ropa deportiva, ¿verdad? Es que yo venía del gimnasio, fíjese, me acordé que tenía la entrevista y me vine. No, desde ahí ya no lo toman. Entonces, a eso me refiero. La conciencia, nosotros, cómo te ven, te tratan, lastimosamente, Hugo, a veces así es, ¿verdad? Deberíamos de tratarnos mejor, ¿verdad? Y ya a lo mejor en el transcurso de la clase yo le voy a ir dando ejemplos de eso, ¿verdad? No es que caiga, no debemos de caer en eso, de ver que aquella persona cómo va vestida y se le trata mal. Es lamentable. Fíjese que yo tengo una amiga que ella trabaja en ventas y ventas de vehículos. Y dice que ella, bueno, había recibido a un cliente y ese cliente, pues en la solicitud, que quería sacar un carro nuevo, ¿verdad? Un camioncito creo que era, y había apuntado de que la señora tenía una venta de tamales. Cuando la solicitud pasó al jefe inmediato de ella, no quería darle el aval para que comprara el carro. Y decía, ¿cómo una señora que vende tamales va a tener para dar la gran cuota del vehículo, por favor? Decía. Y le decía mi amiga, es que usted no ha terminado de leer la solicitud, solo vio que vende tamales, desprestigiando. Termine de leer. La señora vende 5,000 tamales diarios, que lo distribuye en toda la ciudad. Ya con vender 5,000 tamales, ya ella tiene como para pagar. Y entonces me decía ella a mí, fíjate que con solo ver a lo que se dedicaba, ya la estaba desprestigiando. Y eso me ha pasado, dice, con otra persona que decía que tenía unas plantitas y cuando él mismo fue a hacer como la inspección, si realmente ya tenías plantitas, se fue a topar con que el hombre era dueño como de 100 manzanas de tierra y las 100 manzanas tenía cultivadas. Y entonces a veces queremos, lamentablemente, Hugo, como decía, menospreciar a la gente, ¿verdad? Pero el tema
no es necesariamente para desprestigiar ni para aprobar algo, sino que analicemos qué tipo de juicios nosotros estamos haciendo. Y si yo traje el ejemplo de que lo primero que nos vemos somos nosotros, es porque es lo que nosotros exteriormente vemos en los demás. Queremos cómo nos vean los demás, como decían, ¿verdad? A una entrevista de trabajo tengo que ir formal, ¿verdad? No voy a ir desordenado. Es por eso, si usted solo vea o recuerde ya, aunque ya va para afuera, el reglamento de la universidad, se deben de vestir formal, ¿verdad? Ordenados, no van a llegar en chores. Yo tuve un alumno que incluso casi no me lo dejaban entrar porque ese día él se quiso poner el pantalón y la camisa al revés y ya se iba para adentro. Entonces lo regresaron los vigilantes, no lo dejaron pasar hasta que se le fuera a dar vuelta la ropa. Y entonces no es eso, sino que vamos a tratar aquí la moralidad. Nosotros ya tenemos ratos de venir hablando de ética, de venir hablando de moralidad. Entonces, ¿cómo hago los juicios? Es la conciencia la que me cuando yo he hecho algo malo o cuando la otra persona hace algo malo. Y entonces en el documento me sigue diciendo que la conciencia trabaja o interviene en una doble forma. La primera, antes de la acción que se realiza. Es aquel tipo de persona que antes de decir algo, antes de decir o hacer algo, lo piensa, ¿sí? Y lo analiza para ver si es una buena acción, va a permitir el hace, o si es una mala acción o dice, no, esto va a salir mal, entonces ya no lo hace. Entonces, esa es la primera forma en la que actúa la conciencia. ¿Cuál es la segunda? Después de la acción. Después de la acción y le dice, si la cosa, digamos, que hace sale bien, pues qué bueno. Pero si no, ni modo. Usted esta segunda o doble forma de accionar de la conciencia dio origen a un dicho o a una frase que yo escucho bastante y creo que usted también. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Las personas que caminan mediante esa frase, ¿cómo creen ustedes que actúa? Obviamente después de la acción. Quien actúa de esa forma es aquella persona arrebatada. Lo voy a hacer y a ver qué sale. Si sale algo bueno, pues excelente y me felicito, pero si sale algo malo, pues ni modo, ¿verdad? Y mucha gente se mueve así, ¿verdad? Y hasta hace risa, no, yo me vine sin permiso, a lo mejor pido perdón, pero nada de eso. Y entonces a veces se nos va la mano y no analizamos bien lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Fíjese que cuando es en el caso de decir, yo incluso he visto personas que se pegan en la boca y dicen, se me salió, yo no lo quise decir. ¿Será en verdad que se le ha salido? ¿Será en verdad que entre los dientes y los labios están las palabras ahí empujando que se quieren salir y en un poquito que despega los labios se le salió la mala frase, por ejemplo? ¿O aquella ofensa que le quiso decir a alguien? No, esa acción, esa ofensa, eso que dijo, lo quiso decir, nada que se me salió. Entonces, así trabaja la conciencia. Ahora, la conciencia también tiene reglas fundamentales y voy a hacer énfasis en ellas. La primera le dice que nunca es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Elena, ¿la escuchamos? Lick, y cuando dicen eso de que, ay, lo dije sin pensar o fue inconsciente. Tampoco, no le crea a alguien que le diga eso, ¿sí? O no le crea a alguien que le diga, ¿por qué lo hiciste? No sé. El no sé no existe. Siempre hacemos algo por una razón, siempre decimos algo por una razón, pero que lo digamos sin pensar es mentira. Yo le podría creer que alguien piensa en voz alta y está diciendo lo que está pensando, pero no algo como para hacer sentir mal a alguien más. Me pareció que alguien más me levantó la mano, pero ya no alcancé a ver el nombre. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Sí, licenciada. Hay otros que dicen también que pensé en voz alta. Uh-huh. Pero es que fíjese, pensar en voz alta es muy diferente a decir lo dije sin pensar. Por decir algo, yo podría estar hablando con ustedes y de repente me digo, ay, tengo que cocer frijoles. Y el que me diga, ¿qué dijo? Ah, no, perdón, estoy pensando en voz alta.
¿Por qué? Porque en mi mente se me vino, ay, no tengo frijoles, tengo que cocerlos. Y a veces lo digo, ¿sí? Eso es pensar en voz alta. Pero pensar en voz alta no es decirle, por ejemplo, a alguien, ah, morite. No, eso no es pensar en voz alta. ¿Me explico? Son cosas diferentes, ¿verdad? No sé si hay otro comentario. Vamos bien hasta ahorita. ¿Elena? Pregunto porque le veo abierto su micrófono, Elena. No, lo abrí sin... Ah, va. Bien, entonces vamos a la primera regla de la conciencia. Nunca es lícito actuar en contra de la propia conciencia. Nunca es lícito, quiere decir nunca es permitido, no es recomendable actuar en contra de la propia conciencia. Y esto va para aquellas muchas personas que, por ejemplo, si algo no es malo, pero la persona cree que es mala, mejor que no lo haga, ¿sí? Porque estaría actuando en contra de la propia conciencia. Fíjese que, uy, este computador es prestado y a saber de qué le ensuciaron ahí. Fíjese que hace años, cuando yo me recuerdo que estábamos finalizando la maestría y con mis compañeros estábamos planeando, bueno, como todo, ¿verdad? Ya terminamos, vamos a hacer una comida de festejo, de despedida y todo, ¿verdad? Y ahí hay profesionales de todos lados, incluso había unos compañeros de lo vasco. Bueno, pero alguien dijo, bueno, ¿y vamos a llevar el vino para brindar? Sí, dijimos todos, vamos a ver cuántas llevamos, cuántas botellas, etc. Y saltó ese compañero y dijo, si ustedes llevan de inmorales, yo no voy. Y yo no voy. Y todos nos quedamos pensando, ¿y por qué no? No, es que están pensando en el vino. Y es que eso no lo tienen que tomar, esa es una falta grave, ese es un gran pecado. Y mire, por más explicación que le dimos, no lo sacamos de su idea de que el vino era lo peor que podía existir. Yo incluso le dije, bueno, pero entonces sí está malo porque Jesús convirtió en vino el agua en la boda de Caná. ¿Mm? Si es que el máximo en moralidad es él y él en vino, mejor hubiera convertido en horchata, si es que eso hubiera sido malo. Entonces la fiesta hubiera seguido con horchata, pero lo hizo con vino y vino vastedad. Por más que le dijimos, no quiso él entender. Entonces, ¿en qué terminó todo? Terminó todo en que él no fue, porque él dijo, eso es malo. Entonces, él no quiso actuar en contra de su propia conciencia. Para él, tomar vino era malo, entonces él decidió no ir. Entonces, él actuó de acuerdo a su conciencia, entonces nadie lo juzgó. Bueno, si esa es su forma de pensar, lo respetamos y lo vamos a extrañar, le dijimos, pero no le vamos a obligar a ir. Y entonces, es cuando nosotros pensamos, incluso algo puede ser malo y pensamos que sea bueno. Entonces, a veces nuestra conciencia nos puede engañar, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado al respecto. La segunda es actuar con duda es pecado. Yo le quito la palabra pecado, yo prefiero usar falta, ¿sí? Porque el pecado como que ya nos hace sentir un poco más malo, ¿verdad? No, una falta. Actuar con duda quiere decir que si yo no estoy seguro de que lo que voy a hacer es bueno, mejor no lo hago. Si yo no estoy segura de que lo que voy a decir es bueno, mejor me lo callo. Y primero tengo que salir de la duda para poder actuar. ¿Me explico? Yo no sé si usted alguna vez ha estado en esa encrucijada. Es que no sé si es bueno. Es que no sé si conviene que lo diga. Es que no sé si conviene que vaya. Entonces mejor hay que preguntar a alguien que nos dé un buen consejo para saber si vamos a poder hacerlo y vamos a estar en paz con nuestra conciencia. Y la otra le dice que hay obligación de formar la conciencia para que nuestros actos ya no sean descuidados. Vamos a ver ya, los que lo leyeron saben que al final del documento me dice cómo voy a formar la conciencia. Entonces tengo que formarla. ¿Cómo? Estudiando y tratando de llevar por un lado una vida lo mejor posible. Eso les digo ahorita, ya vamos a ver cuáles son los consejos que me da el autor para poder vivir mejor y formar la conciencia. Vamos a la división de la conciencia. Hablamos que conciencia es aquello que me dice a mí lo que es bueno y lo que es malo, pero hay diferentes tipos de conciencia. Vamos a ver
cuáles son esos tipos de conciencia y en cuál caemos de repente nosotros. La conciencia verdadera le dice que juzga la acción en conformidad con los principios objetivos de la moral. Podría decir que conciencia verdadera puede desarrollar una persona que es muy piadosa, que es muy religiosa, que se preocupa por conocer las cosas de Dios, sus mandamientos, sus escrituras, tiene esa un cierto formación, ¿verdad?, religiosa. Entonces, esa persona sabe lo que es las cosas de Dios y entonces es más justa para hacer sus juicios. Pero también está la conciencia recta, ¿sí? ¿Qué tipo de juicios o cómo es la persona para hacer esos juicios? Juzga con fundamento y prudencia. No me está hablando necesariamente de una persona muy piadosa, pero sí de una persona buena, ¿sí? Que no es arrebatada para juzgar. A veces ese tipo de persona nos podría decir, vaya, quiero escuchar su dificultad o quiero escuchar su dilema para decidir. Y entonces le damos nuestra versión o nuestros puntos de vista y él analiza prudentemente lo que le decimos. Y después de analizar ya nos puede dar un consejo. Yo creo que sí lo puede hacer o yo creo que no lo puede hacer. Pero no es alguien que le va a decir, hacelo y si te sale bueno, perfecto. Y si no, no. Ese tipo de persona no es. Entonces, la verdadera es para una persona bastante más religiosa y la recta es para una persona, a lo mejor usted conocerá personas que nunca van a misa, nunca van a un culto, no van a la iglesia, pero son personas buenas, son personas prudentes, ¿sí? Que cuando usted habla con ellas se les siente que no son arrebatados para tomar decisiones. Entonces, esa es una conciencia recta. Pero viene la conciencia errónea. Juzga la acción en desacuerdo con los principios de la moral. ¿Quién puede desarrollar una conciencia errónea? Aquel tipo de persona que a lo mejor ha sido educada en un ambiente en contra de los principios de la moral. Como por ejemplo, pensemos en una familia, en unos esposos, mejor dicho, que los dos son delincuentes, cualquier tipo de delincuencia, pero delincuentes. Y entonces ellos tienen hijos, ¿verdad? ¿Cómo se imagina usted una familia de delincuentes o dos papás delincuentes criando a sus hijos? ¿Cómo se imagina usted que los trate? Yo pienso que bien, Lick, porque quizás ellos Ujú. puedan hacer cierto robo, ¿va? Pero quizás ese no es el ejemplo que les trata de dar la familia a sus hijos, digamos, ¿verdad? Entonces Podría yo ser, pienso. Ujú. podría ser. Veamos qué nos dice Roberto. Pues yo también comparto la opinión de mi compañero Viana, porque en realidad muchas veces nuestros papás les toca vivir situaciones y pasar por ciertos momentos que le toca tomar ciertas decisiones que ellos al final no quieren que nosotros repitamos como hijos, ¿va? Entonces puede ser de que los padres, si bien es cierto, pues están en el mundo delictivo por X y razón, pero no quieren que ese camino sigan sus hijos, pues, porque el camino delictivo solo te lleva a dos cosas, o la cárcel o la muerte, ¿va? Entonces, comparto la opinión de mi compañero Carlos. Ajá, bien. Fíjense de que al menos en El Salvador un tipo de delincuencia, por ejemplo, ya es generacional, ¿verdad? El abuelo delincuente, el hijo delincuente, el nieto delincuente. Piense en robo, piense en pandillas, piense en un tipo de... ¿Cómo será el trato familiar entre ellos? ¿Cree usted que, por ejemplo, llegue el papá delincuente? Hola, mi amor, ya vine de trabajar y le da un besito a la esposa y un besito a los hijos. O la esposa lo va a recibir con mi amor, aquí te tengo la comida, ordené la casa, te estamos esperando con ansias. ¿Creen ustedes que será ese el trato que ellos se dan? Porque yo lo dudo bastante, ¿sí? Si hablamos con alguien, si aquí estuviéramos a alguien que trabajara, estuviera de cerca, yo tengo amigos, por ejemplo, que trabajan en los juzgados de familia.
y a veces sale tarde del trabajo. Yo le digo, ¿por qué saliste? Porque a veces hemos quedado de vernos y me habla, ya no puedo salir porque me han venido tantas demandas de maltrato familiar. ¿Creen ustedes que en una familia que vivan en esa forma no hay maltrato familiar? ¿Los niños reciben todo el amor posible? Yo, créame que lo dudo. Créame que lo dudo. Elena, ¿la escuchamos? Yo siento, Lee, que en ese caso quizás también los vicios son los que influyen a que haya maltrato. Pensemos en los vicios. Obviamente, quien va a delinquir, obviamente tiene vicios, ¿sí? La mayoría de los que delinquen, obviamente tienen algún vicio. Y efectivamente, pensemos en una familia de viciosos, pues. Tal vez no de delincuentes, de viciosos. Entonces, Ahí siento yo que depende de cada persona, va, depende de la conciencia. O sea, si mi papá me va a dar el ejemplo de que está fumando y yo voy a hacer eso, o sea, siento que depende de la persona y de la conciencia que tenga cada persona. vale. Me voy a adelantar un poco al tema que sigue. Piense en algún amigo suyo, no piense en usted. Salieron a departir y ese amigo o amiga se pasó de cervezas. Generalmente la persona que se pasa de cervezas y va perdiendo el dominio de sí, ¿no será que comienza a echar bendiciones a todo mundo? ¿No? Ya le empieza a decir, hijo de tanta vení, hijo de la no sé qué vení, y mira, y son aquellas palabras. Y ojo, estamos hablando de amigos suyos del mismo contexto social, educados en familias 10 y son educados. Pero cuando se pasan de tragos, ¿no será que comienzan a comportarse como no son ellos? A menos yo tengo amigos. Yo sé que cuando ellos empiezan a echar bandeadas o puteadas, ay Dios, ya se le pasaron las cosas. Y porque cuando le preguntamos después, en serio yo dije eso, no se acuerdan. Entonces, a esa género, yo entiendo el buen corazón que ustedes tienen porque yo sé el tipo de alumnos que tengo acá, ¿sí? Es el tipo de alumnos que obviamente sus juicios no son para buscar lo malo de la gente, ¿sí? Sino que lo bueno. Pero estos temas y estas materias es para ver lo malo que tiene la mayoría o la generalidad para nosotros no caer en eso. Por eso es que estoy trayendo ese tipo de ejemplos, ¿sí? Entonces, los juicios de ustedes están acertados, no andan mal, no están equivocados. Pero también tenemos que meternos en cómo es el mundo en general. Roberto Antonio, lo escucho. No, yo con respecto ya para cerrar ese tema, pues fíjese que también mi hermano está estudiando la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas y está en el área penal y él me explicaba de que muchas veces también, como usted lo mencionaba, lo de la delincuencia aquí a través de generaciones, ¿verdad? Pero muchas veces también lo que conlleva eso es la misma necesidad de la gente, ¿no? Que obviamente no justifica el hecho de delinquir, pero no les queda otra opción, va, lastimosamente por el mismo sistema de gobierno, va, en el sentido de que no logra a las personas encontrar cómo suplir sus necesidades, ¿verdad? Y la única manera que quizás encuentran, que no es la correcta, es el robo, ¿verdad? Podría ser, pero en ningún momento al menos yo podría justificarlo, ¿verdad? Creo que como ustedes hablamos, hay algunas que se pueden justificar cuando las personas han robado justo lo que necesitan comerse ese día en ese tiempo de comida. Pero ahí estaremos metiendo, nos vamos a meter en el otro tema y ahí créanme, se van a hacer buenas discusiones también. Creo que ahí ya aplica más como para las personas de campo que tal vez no tienen que comer y entonces van y agarran alguna fruta o verdura de algún terreno porque necesitan que comer ese día. Sí, podría ser que se den en el campo, pero no crean, en la ciudad hay personas que también padecen hambre, ¿verdad? Y no vemos sus rostros, pero es un mal que está metido casi a todos los niveles, ¿verdad? Casi a todos los niveles. Pero bueno, volviendo a la errónea, y les voy a dar ya la descripción de familia que yo quería darles, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en un matrimonio que ellos son delincuentes, pero también tienen vicios, como me decía, y eso ya me agrava la situación. Tienen hijos. Obviamente no van a tratar con amor a sus hijos.
A lo mejor a los hijos los tratan con trompón y patada, porque los hay. Créanme que los hay. Yo me he dado cuenta que los hay, ¿verdad? Y entonces, este niño crece con ese maltrato, ¿verdad? Para él, lo natural es que su papá le pegue a su mamá. Lo natural es que él le pegue a sus hijos. Lo natural es que allí todo el mundo se esté bandeando uno hacia los otros, ¿verdad? ¿Cómo crece ese niño? Cuando va creciendo, para él es lo más natural todos los malos tratos. Y cuando él llega, por ejemplo, al kinder o a la escuela donde la profesora le dice, vaya hijo chulo, venga a sentarse aquí, mire mi amorcito y se sienta, el niño se asusta porque lo están tratando de una manera diferente, un trato que él no ha recibido. Entonces, ese niño crece con una conciencia errónea, porque piensa que todos esos malos tratos, todos esos gritos, todo eso es lo más normal del mundo. Entonces, él tiene una conciencia errónea. Ya justo les voy a poner otra. Y en los padres, y en los casos que los padres no tienen vicio, ni son delincuentes, pero corrigen de esa forma. Ahí estaríamos tocando y insisto, nos estamos metiendo en lo que es el acto humano. Quedamos claros que el padre de familia tiene que corregir, pero no debe de maltratar. No debe, si es un castigo físico, no puede medir su fuerza física con la de un niño, ¿sí? Y tampoco es correcto que le dé ese trato con palabras como me están diciendo, ¿verdad? Porque el niño entonces eso lo va a hacer lo más natural y eso no sería lo adecuado, ¿sí? Ustedes como hijos, yo no sé si alguna vez les dijeron, eso no lo vas a hacer o no vas a ir. ¿Y por qué? Porque no. Pero explícame, no, es que lo digo yo y punto. Desde el momento que le dijeron eso, ya ahí sus padres han fallado. Yo como madre a lo mejor fallé muchas veces, ¿verdad? Pero tiene que haber otra forma de llegar. Y entonces, otro ejemplo de conciencia errónea. Fíjese que si hablamos de, por ejemplo, una cultura, el que me habla de corregir, Brandon, la corrección de ciertos padres hacia los hijos. Yo siento que si se refiere a eso, los padres que ya corrigieron a sus hijos y sus hijos han crecido, a esos padres no los vamos a corregir. Lo que sí puede hacer el hijo es que le puede decir, no creo que sea la forma en la que me hables, no es lo más adecuado que le hables hacia mis hermanitos. El hijo puede decírselo, porque llega a una edad donde el hijo sabe lo que es bueno y malo y los padres se equivocan, pueden decírselo. Pero la esperanza de estas cosas que estamos hablando, ¿cuál es? Que ustedes cuando padres de familia no vayan a caer en esa situación. Entonces, el fruto se va a ver hasta cuando ustedes y sus generaciones que vienen han cambiado eso. Yo, por ejemplo, si mi abuela viviera, yo no pudiera cambiarle en que con el leño, con el que le metía, con el leño que tenía ahí, porque cocinaba con leña, le pegara a sus hijos, que los hincara en maicillo. Para ella era lo más normal, ¿verdad? Yo, si mi abuelita estuviera aquí, yo no pudiera cambiarle esa mentalidad. Ella incluso me dijera, pegale a tus hijos y vas a ver que van a entender. No, no es esa la forma. A quienes le vamos a cambiar la mentalidad son a ustedes y las nuevas generaciones que vienen, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor ya no va a haber tanta conciencia errónea en un ambiente en el nuestro. Pero el ejemplo que les voy a mencionar ahorita es bien difícil que se cambie una conciencia errónea. Por ejemplo, esta cultura del otro lado del mundo, ¿verdad? Donde educan para ser un terrorista suicida. Claro, si el padre de familia le da confianza al hijo y pueden hablar, claro que se puede corregir en alguna medida. Entonces sí, en ese país, pues en esos países, por ejemplo, donde están siempre en guerra, donde lo normal es que un joven o un hombre se llene su cuerpo de dinamita y se vaya a explotar porque quiere matar a alguien. Entonces, ¿qué pasa con ese hombre, con ese joven? Él fue educado para eso. Su mayor fin no es irse donde Dios, el nuestro, pues. Su gran mérito es ser elegido para ser un terrorista suicida. Se mata a él, pero se lleva con él a varias gente, ¿verdad? Y mire, es una cultura tan metida en la gente
¿Cómo va a llegar usted y le va a decir a ese terrorista suicida, eso no lo debería de hacer? Eso es correcto. Cuando él le va a decir, cállate porque eso es lo mejor, eso es lo máximo que yo puedo aspirar. Y le digo que bien difícil se lo cambiemos, porque en mi familia hubo una experiencia hace ya algunos años, ya esos jovencitos ya han de ser hombre ya de familia. Un familiar trabaja en cosas de fútbol y trajo 3 jóvenes a pasar la Navidad aquí en El Salvador. De esos 3 jóvenes, solo uno hablaba español, los otros hablaban inglés, pero uno de ellos había nacido en Canadá, crecido en Canadá, pero de descendencia árabe, ¿sí? Y él decía que lo que él quería pasar de la Navidad, y por eso había venido a Salvador, era porque él quería ver la pólvora, él quería reventar. Y de hecho, fue a comprar para el 24, creo que solo él gastó más de $100 en pólvora. Y él llegó con las grandes bolsas. Y todos estábamos tranquilos, pero cuando alguien dijo en la familia, ya se va a acercar la medianoche, ya vamos a ir preparando la pólvora para las 12. Ese joven comenzó a agarrar los morteros más grandes que él había comprado, y le estoy hablando de un jovencito de unos 15 años, 16 años, y comenzó a meterse aquí en el pantalón todos los morteros, todos los morteros. Las metralletas se las atravesó aquí y salió con 2 morteros aquí. Y él decía, ya estoy listo. Cuando nosotros lo volvimos a ver, nos dejó hasta pálidas. ¿Qué está haciendo? Quítese todo eso del cuerpo. Peligrosísimo. Una chispa, él moría, pues. Pero fíjense, él no fue educado en eso. Pero él sabe que sus descendientes están educados en eso. Entonces él decía, aquí me voy a envolver todo esto, pero él no pensaba en matarse. Él pensaba tirar la pólvora. Entonces, a veces es una cultura que le meten tanto a la gente que para ellos eso es lo correcto. Voy a leer lo que dice Brandon para que todos veamos. Pienso que a veces es muy difícil cambiar la mentalidad de los jóvenes también, porque se crean rencores en su mayoría también. Y hoy en día hay muchos casos de jóvenes que no aspiran a tener hijos o formar una familia por consecuencia del maltrato en que se vivió la infancia. Lo que acaba de decir Brandon tiene mucha razón, mucha razón. Hay muchos jóvenes, muchas personas que dicen, ¿para qué voy a traer hijos al mundo si van a sufrir? Entonces, a veces es por eso, por todo lo que se ha sufrido. Pero ustedes y yo a lo mejor sufrimos algún maltrato o algo en nuestra vida, pero no desarrollamos conciencia errónea, ¿sí? ¿Me explico? Conciencia errónea es cuando la persona es criada, crece en una forma de pensar totalmente contraria a lo que debe ser, contraria a la moral. Viene el otro tipo de conciencia que es la falsa. La falsa me dice que juzga sin prudencia, pero esta a su vez se subdivide más. Y viene, la primera es la relajada. ¿Cuál es la conciencia relajada? La que por superficialidad y sin razones serias disminuye o niega la falta donde sí la hay, ¿sí? Esta se parece un poquito a una de las falsas concepciones de la moral que nosotros ya vimos, ¿sí? Cuando en un ejemplo normal, amigos adolescentes de unos 18 años, 16 años, llega la amiga llorando donde la amiga y le dice, mi novio me engañó. ¿Qué consejo le va a dar la muchacha? Engañarlo a vos también. ¿No te engañó primero, pues? ¿Con qué cara te va? De acuerdo, Manuel. ¿Con qué cara te va a reclamar si te engañó primero? Entonces se te vale que lo engañes. Entonces, en ese ejemplo típico, ¿qué estamos aplicando? Una conciencia relajada, ¿sí? O cuando el ejemplo que ustedes a lo mejor ya lo han visto en la universidad, cuando viene casi siempre la época de parciales, lo que más se pierde en la universidad son las calculadoras y se pierden. ¿Por qué? Y cuando yo les he preguntado, mire, ¿y usted por qué consiguió esta calculadora? Es que a mí me la robaron primero, licenciada. Yo tenía que conseguir una. A mí me la robaron primero. Y entonces ese, a mí me la robaron primero, ¿qué significa? Estoy disminuyendo la falta donde realmente la hay. Y es donde utilizamos aquella frase, a mí ahorita se me vale, ¿sí?
Es aquella moral de situación. A mí ahorita se me vale porque me ofendieron. Yo me puedo vengar porque me lastimaron primero. Ahora, ¿cómo se desarrolla o en qué ambiente podemos desarrollar una conciencia relajada? Obviamente en un ambiente frívolo, le dice el libro, muy superficial o con personas muy apegadas a lo material. La persona que está muy apegada a lo material va a pensar que eso es lo mejor, ¿sí? Es lo mejor y va a tener una conciencia relajada. Viene la conciencia escrupulosa. Me dice la conciencia escrupulosa. No puede ser, vamos a tener una hora de estar hablando y no hay sentido. La conciencia escrupulosa es una exageración de la conciencia que sin motivo llega a haber falta en todo o casi todo lo que se hace. Quiere decir, ¿quién desarrolla este tipo de conciencia? Generalmente yo diría que lo tienen aquellas personas que no han tenido una gran educación académica o aquellas ancianitas que son bien supersticiosas. Usted ya ha escuchado, por ejemplo, que a lo mejor una persona mayor le dice, no es a pasar abajo de una escalera porque te vas a salar. Entonces, yo diría, yo no pasaría abajo de una escalera si yo observara de que arriba hay un bote de pintura. Porque si yo paso abajo de la escalera y me cae en la cabeza, entonces ya me amolé. Pero de lo contrario, pasaría abajo de una escalera, ¿verdad? O le dicen que el gato negro o a los bebés. ¿No será que en su mayoría la primera cosa que le llevan al bebé, exacto, justo a eso voy, Brandon, a hablar del mal de ojo, ¿verdad? Lo primero que le llevan al bebé es la pulsera roja que le ponen aquí. Y esa pulsera roja a veces tiene una gran semilla, ¿verdad? Que le llaman ojo de venado y que el niño se puede hasta golpear con ella. Cuando yo le he preguntado a personas, generalmente abuelitas, que le llevan a su nieto, le digo, ¿y por qué le pone eso? ¿Y no es usted muy religiosa? Pues no, usted confía usted en Dios, les he dicho. Sí, pero es que no hay que creer ni dejar de creer. Ese, no hay que creer ni dejar de creer, ya me está diciendo que tenemos conciencia escrupulosa. Brandon, lo escuchamos. Fíjese, Lee, que yo considero que este tipo de conciencia también puede ser hasta peligrosa, porque mi mamá me comentaba el caso de una compañera de trabajo que tiene, el hijo de ella está enfermo, ya le ha convulsionado 3 veces, según me acuerdo que me comentó, y había pasado con diarrea. Entonces ella le comentó que le iba a llevar al curandero porque podía ser mal de ojo. Entonces mi mamá se asustó inmediatamente, ¿va? Y le dijo de que mejor lo llevara a una clínica porque y el niño corría riesgo de estar enfermo, convulsionando y con diarrea, y ella pensaba en cosas así supersticiosas. Entonces, como que se corre riesgo la vida humana, incluso por no llamarlo ignorancia, sino que decadencia de información, ¿verdad? Así es. No, es que sí es ignorancia, porque la ignorancia es desconocimiento de algo, ¿verdad? La palabra ignorancia no quiere decir bobo, pasmado, sino que el desconocimiento de algo, ¿verdad? Entonces, tiene razón. Mucha gente, los empachos me dicen con el famoso sobador, ¿verdad? Hay sobadores que a mí me da risa. Mi abuelita era así, me recuerdo si era así sobadora de los empachos, pero solo sobaba el estómago y le daba rápido a uno la toma. Se curaba inmediatamente. Pero hay unos que dicen que empiezan a sobar desde los dedos, los brazos y en todo eso, pues a veces pueden lastimar y cuando hacen mucha fuerza ya han causado mucho daño a niños principalmente por eso, ¿verdad? Ya se han dado casos que dañan órganos con esa práctica. Claro que sí, ya han dañado órganos, ¿verdad? Y entonces, aquel tipo de persona escrupulosa, es que mejor no vaya a ser, ¿verdad? Imagínense eso. Yo me acuerdo que decía una tía ya anciana, es que la niña tiene pujo, ¿va? Que el papá vaya a correr y que sude bastante y después vamos a envolver a la niña en la camisa sudada. ¿Se imagina usted a su hijo, lo va a envolver en la camisa sudada del papá que ha querido correr? No, le va a pegar una peor infección, más los bebés, que todo tiene que ser lo más limpio y lo más estéril posible. Entonces, la persona escrupulosa, la persona miedosa, ¿verdad? Y que ignora muchas cosas, tiene esta conciencia escrupulosa. Pero son peor los de la conciencia perpleja. Es una conciencia de un tipo de gente demasiado miedosa.
Porque fíjese, ve falta tanto en hacer una cosa como en no hacerla. Este está más amolado, porque si hace la acción está mal y si no la hace también está mal. El ejemplo que les pone el autor en el libro es de un enfermero que le está cuidando a un paciente muy delicado, pero es muy católico, le dice. Y este enfermero sabe que él tiene que ir a misa el domingo, pero solo él está cuidando al paciente. Y entra en el dilema. Si me quedo cuidando al paciente, fallo en la misa y me cae un gran pecado porque no fui. Y si me voy a misa, estoy cumpliendo con lo de la religión, pero se me muere el enfermo. Entonces, es aquel tipo de persona que está siempre entre la espada y la pared. Roberto Antonio levantó la mano, ¿lo escuchamos? Yo con respecto a lo que puedo agregar a esto es que muchas veces este tipo de conciencia, pienso yo, y corríjame si estoy equivocado, es que se da por traumas que tienen las personas, ¿verdad? Que por ejemplo han cometido un error, pero han recibido un castigo demasiado excesivo y por ende la persona cuando queda entre ese balance, ¿verdad? Entre la espada y la pared, no logra dimensionar qué es lo que debe de hacer, ¿verdad? Porque esa seguridad en sí mismo la perdió desde el momento en que recibió un castigo excesivo, ¿verdad? Así es, posiblemente porque este tipo de conciencia lo desarrollan personas sumamente miedosas, sumamente inseguras. Es que si lo hago está bien y si no lo hago está mal. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? El mismo autor nos dice. Entonces, que elija el mal menor. Si de todos modos las dos cosas, si la hace o no la hace, va a estar mal, que elija el mal menor. ¿Y cuál sería el mal menor en este ejemplo? Bueno, quédese con el paciente. La misa la puede reponer o se confiesa o algo, pero si se le muere el paciente, ¿cómo lo repone? Entonces, ¿cuál sería el mal que usted debe de elegir? Quédese con el paciente. Y en algún momento usted puede estar entre la espada y la pared, ¿verdad? En hacer o no hacer una cosa, porque a lo mejor no es porque sea miedoso, sino que por lo delicado de la decisión que se pueda tomar, ¿verdad? Pero ojo, no podemos ser personas sumamente miedosas. Y me voy a ya casi para terminar, porque hoy ya tengo una hora de tenerlos acá sentados. ¿Cómo vamos a formar la conciencia? Y me dice el documento. Lo primero me dice el estudio de la ley moral, pero no la considere como una carga pesada porque es aburrida, sino que porque es un camino que nos conduce al bien, a Dios, ¿verdad? Aquel tipo de persona que dice, híjole, voy a tener que llevar ética, ¿verdad? Híjole, viene desarrollo personal y ya me dieron, no, qué horror. Ese tipo de persona está como despreciando los medios que puede tener para tener una mejor conciencia, llegar a desarrollar una conciencia totalmente verdadera. La dos, hábito cada día más firme de reflexionar antes de actuar. Eso lo deberíamos de entender más todos, aunque nos digan que somos más lentos para decidir, ¿verdad? Porque tenemos que analizar y no cometer errores. Eso es lo que el ser humano tiene que buscar en los juicios, tratar de no cometer errores. Tercero, el deseo serio de buscar a Dios a través de la oración. Acá me habla de los sacramentos, pero porque el libro es teología moral católica. Pero a rezar todos podemos, a orarle a Dios todos podemos. Y a Él le podemos pedir que nos ilumine para hacer las cosas mejor. En la número 4, plena sinceridad ante nosotros, ante Dios y ante quienes dirigen nuestra alma. Hay personas que se encargan o tienen a alguien cerca que les gusta aconsejarlos, ¿verdad? Ser sinceros con ellos. Fíjense de que yo trabajé muchos años en un colegio y en ese colegio hay una monja que a ella le gustaba andar viéndole los rostros a sus alumnas y si sentía que alguna andaba triste la llamaba para platicar y para poderla aconsejar. Y sabe que hacían algunas alumnas, y porque yo las veía. Allá viene la hermana, no sé qué decía. ¿Y ahora qué problema le invento? ¿Y ahora qué me invento? ¿Saben por qué decían eso? Porque ellas querían salirse de la clase para irse a hablar con ella. Y de esa forma se perdían la clase. Y entonces lo que hacían era que le inventaban grandes problemas a la pobre monja para que ella las aconsejara, la pobre monja afligida y ellas chistando, ¿verdad? Entonces la monjita lo que quería era orientarlas, ayudarlas. Entonces por eso me dice, debemos de ser sinceros con esas personas que realmente nos quieren ayudar.
Y la última, petición y ayuda y consejo a quienes tienen virtud de conocimiento. En otras palabras, a quienes tienen experiencia. Una chica de 12 años no le puede pedir un consejo a otra chica de 12 años, porque no tiene la madurez ni el conocimiento para dar un buen consejo. ¿A quién tenemos que buscar? A ese tipo de personas que se ve que se esfuerzan por ser buenas personas. Algún buen consejo nos van a dar. Y entonces, si tratamos de hacer esas prácticas, entonces nos va a permitir desarrollar una mejor conciencia. No sé si he dejado con dudas o estamos claros con respecto a este folleto. ¿Todo claro? Me dice Brandon. Y creo que todos los demás también porque me están asintiendo con la Todo claro, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo los estaría dejando hasta acá, ¿verdad? Ya terminamos ya lo que sería este tema. Les agradezco siempre su puntualidad.